Bienvenidos a esta nueva fase 2, estimados estudiantes de primero medio. Les habla el profesor Sergio y estoy muy contento de volver a poder comunicarme con ustedes. En esta ocasión vamos a, vamos a avanzar con nuestros contenidos, vamos a pasar a la unidad número 2, que esta es la parte importante de la química que a uno lo apasiona y le encanta, que tiene que ver con las reacciones químicas. Por lo tanto, para trabajar en esta nueva unidad, necesito un cuaderno, un lápiz y el texto. Vamos a avanzar todas nuestras clases en el texto de estudio para que no tengas ningún problema de imprimir o buscar información. Eso no significa que tú no puedas, ¿cierto?, investigar o buscar alguna cosa que te llame la atención o te, o te guste para investigar. Pero por lo pronto, nosotros vamos a continuar, ¿cierto?, con este trabajo. Bueno, anda el libro, por favor, en la página 84. Ábrelo en la página 84. ¿Ya? Si ya están listos para comenzar. Entonces, en la página 84, ¿cierto? Nos hablan y nos plantean algunas ideas sobre las reacciones. De la unidad número 1 nosotros sabemos que la materia está formada de átomos y que estos a su vez reaccionan para formar otras sustancias. Y también aprendimos que esas sustancias, ¿cierto?, eran nuevas. Y al ser nuevas significa que sus características iniciales son muy distintas a las finales. Por lo tanto, cabe entonces preguntar, ¿qué es una reacción química? Para esto necesitas a lo mejor recordar conceptos de básica, séptimo, octavo, donde en algún minuto hablaste que la materia podía transformarse. Bueno, ahora siendo mucho más específico, esa transformación tiene un nombre y un apellido, que se llama reacción química. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, el objetivo de aprendizaje de esta clase, que yo necesito que tú tengas muy claro, es cuáles son las características fundamentales de una reacción química y que seas capaz de identificarla si es que la vemos en una imagen, hacemos alguna actividad experimental o bien eh, analizamos algún fenómeno en particular, ya sea medioambiental o provocado en el laboratorio. ¿Ya? Por lo tanto, en esta página nos plantean... En esta misma página hay una pequeña actividad que dice explora. ¿Ya? Si tú miras y centras la atención en los dibujos, por favor, en los esquemas que hay ahí, dice, observa y analiza la secuencia de las fotos A y B, luego responde las preguntas. Ya, vamos a responder las preguntas entre todos, pero igual necesito que me pongas atención y que vayas, ¿cierto?, pausando el video en la medida que algo no te quede claro. Si tú miras lo primero, en la secuencia A hay unos vasos de precipitado que contienen, ¿cierto?, hielo, agua líquida y al final está el agua líquida en un proceso de ebullición, ¿cierto?, y se está evaporando. En la secuencia B tenemos una mezcla de hierro y azufre. El hierro es gris, es un metal, el azufre es amarillo y es un polvo, ¿cierto? Y yo puedo separar obviamente al fierro del azufre por un imán, ¿cierto? Ya, ¿tú sabes cuáles son las características de las sustancias que puedo separar con un imán? Muy bien, metálicos. También vimos en la primera unidad que los elementos podían ser metálicos, no metálicos, ¿cierto? Y semimetales. En la misma secuencia B, en la segunda foto, hay una mezcla de fierro y azufre que se está calentando en el tubo. Y observa que en la foto 2 ya no está el color gris que había al comienzo. Ahora hay un color más bien amarillo. Y por último, ya esa sustancia quedó en hierro y azufre, que se llama sulfuro de hierro, sin ser separada y aparece ese cierto polvo entre verde y amarillo, lo podríamos estar mirando, sí, medio verdoso. Ya. Esa secuencia es la que te están pidiendo. Entonces, las preguntas son A. Describe la condición a la que se sometieron las sustancias en cada secuencia. En la secuencia A qué condición se sometieron? En el fondo, ¿qué factor está involucrado ahí? ¿Qué le está pasando al hielo, al agua y al agua al final de la transformación? Están calentando, le están aplicando energía. Perfecto. En la letra B, en la secuencia B, también estamos aplicando energía. Por lo tanto, ambas se parecen, a ambas secuencias están aplicando energía.
¿cierto? En forma de calor. Después en la pregunta B, en la secuencia A, ¿qué le ocurre al agua sólida y hielo a medida que se va calentando? Bueno, eso es obvio, es cosa de mirarlo. ¿Qué le pasa al hielo? Se funde, ¿cierto? Y se funde al agua líquida, y el agua líquida, si lo sigo calentando, pasa al estado gaseoso. Ahora, ¿podríamos revertir esa situación? ¿Podríamos pasar del agua gaseosa a la sólida de nuevo? Sí, sí se puede. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo contrario de calentar. Deberíamos enfriar. Perfecto. Y la última letra, la C, dice, en la secuencia B explica qué le sucede a la mezcla de hierro y azufre si se va aumentando la temperatura. ¿Qué les pasó? Cambiaron de color. Muy bien. Si cambian de color, ¿cierto? Significa entonces que ya se combinaron. Por lo tanto, tengo sustancias distintas y formé un producto nuevo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el hierro no puede separarse con el imán al final del proceso? En la lámina 1 de la secuencia B, al lado izquierdo, está el imán. Ahí está el hierro. Pero si yo acercara el hierro al sulfuro de hierro, que es el producto verde, ¿pasará lo mismo? No debe pasar lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la sustancia cuando yo la someto al calor en una reacción química? Cambian sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. Por lo tanto, ya no tengo un metal ahí. ¿Ya? Eso es lo único que necesito en la página, ¿cierto? 80. Al avanzar a la página 85, hay unos párrafos donde nos están mencionando justamente lo que yo les decía hace un rato. Ustedes aprendieron en básica que la materia sufre cambios cambios. Y esos cambios son de dos tipos, los físicos y los químicos. Si nos vamos a los físicos primero, sabemos que los estados de la materia que en el colegio estudiamos son 3, pero recuerden que existen 5, y aquí les dejo el desafío, si quieren averiguar cuáles son los otros 5, perdón, cuáles son los otros 2, investíguenlo, después me cuentan. Pero por ahora les dejo la inquietud. Como los estados de la materia son 5, pero en el colegio solo estudiamos 3, los cambios que ocurren entre un estado y otro, es decir, de un sólido al líquido o de un líquido a un gas, se llaman cambios de estado. ¿Ya? Los cambios de estado son 6, los estados de la materia son 5, pero vuelvo a repetir, en el colegio estudiamos solo 3. Los cambios físicos son reversibles, por lo tanto pueden variar. ¿Ya? En cambio, el otro tipo de transformación que es químico, hablamos de procesos que son irreversibles. Y en este cambio químico, las sustancias cambian de forma, cambian la composición, cambian su estructura. Y los mejores ejemplos de cambio químico son la oxidación, ¿ya? De un metal, por ejemplo, la oxidación también de la fruta, la oxidación de la carne, la oxidación de las sustancias vivas, ¿cierto? La combustión que tiene que ver con el quemar. Quemar en presencia de oxígeno. La madera, el carbón, el gas, el petróleo, la parafina, el queroseno, etc. Y la fermentación que tiene que ver con producir o fermentar, ¿cierto? Que puede ser alcohólica o puede ser glucosídica. Yo tengo dos tipos de fermentación, perdón, glucosídica y butírica, me faltó una, son 3. La alcohólica es cuando yo transformo, ¿cierto? Por ejemplo, el vino, si se oxida, se transforma en vinagre. En la combustión estoy quemando madera, ¿cierto? Y en la fermentación, que es la que yo le estaba diciendo, tengo fermentación alcohólica, fermentación butírica, donde la mantequilla, por ejemplo, se fermenta y se pone muy de mal olor, rancia, eso es una fermentación, ¿cierto? Y tenemos la otra fermentación que tiene que ver con el azúcar. Pero eso ya es una parte de la biología, por lo tanto, después nos vamos a meter en eso. En general, dos tipos de cambios, físico y químico. Y el que estamos trabajando ahora es el químico. Eso nos resumen, nos presenta la página 80. En la misma página 85, al final, hay una pequeña actividad, ¿cierto? Guiada que pide que demuestren lo que hasta el momento hemos conversado y has leído. Y dice, explicar. Las siguientes fotografías muestran cambios en el alcohol. ¿Ya? Perfecto.
¿En cuál de los dos casos el alcohol experimenta una reacción química? Uy, aquí tienes que acordarte. ¿Qué es una reacción química? ¿Qué dijimos recién que era? Un cambio químico, perfecto. ¿Qué más pasaba en ese cambio químico? ¿Qué cambia? Cambia la forma, la composición, cambia la estructura. Por lo tanto, tengo una sustancia diferente. Ya, perfecto. ¿Cuáles eran los mejores ejemplos de cambio químico? La oxidación, la fermentación, la combustión, etcétera. Por lo tanto, ¿qué le está pasando al alcohol en estas dos imágenes? Mira la imagen A, dice alcohol hirviendo. Le estoy aplicando calor y por lo tanto el alcohol, ¿qué está haciendo? Está hirviendo y a medida que hierve se evapora. Pero ¿sigue siendo alcohol en el vapor? Sigue siendo alcohol. En cambio, en la letra B dice inflamación del alcohol y tú observas ahí unas llamas de color rojo. Por lo tanto, ¿qué le está pasando al alcohol? Se está quemando. Y al quemarse, como es una combustión, entonces inmediatamente estoy en presencia de un cambio químico. Entonces la respuesta es, ¿en cuál de los dos casos el alcohol experimenta una reacción química? En el caso B. ¿Te fijas? Entonces, si yo tengo muy claros los conceptos, puedo observar imágenes, puedo ir al laboratorio y observar reacciones, puedo en el medio ambiente observar también qué es lo que ocurre y decidir si estoy en presencia de una reacción química, ¿cierto? O de un cambio físico. Bien. ¿Cómo reconozco una reacción química? Que esto es súper importante. En el libro, en la página 86, hay 4 imágenes. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5 imágenes donde nos están mostrando que hay 5 formas de reconocer una reacción química. Uno es la emisión de luz, ¿ya? Recuerden que la luz es un tipo de energía, eso lo aprendieron en física, y por lo tanto esa luz puede transmitir energía calórica, energía sonora, energía electromagnética, etcétera, pero emisión de luz. Otro tipo de reacciones, hay un burbujeo. Ese burbujeo me está indicando que se está produciendo, ¿cierto?, algún tipo de gas. Generalmente el gas que se libera puede ser CO2, que es el dióxido de carbono, o también llamado anhídrido carbónico. Si estuviéramos en el laboratorio, chiquillos, podríamos hacer unas reacciones donde a lo mejor en vez de liberar CO2, podríamos liberar oxígeno y producir hidrógeno. Y ahí también ver cómo se comporta el hidrógeno y el oxígeno cuando se combinan, ¿ya? Y ahí hay una reacción bien potente. Después está la liberación de energía térmica, es decir, aumenta o disminuye la energía o la temperatura, ¿cierto?, de esa sustancia o de esa reacción que estoy mezclando. Por ejemplo, cuando yo combino ácido clorhídrico y le agrego un trozo de magnesio, que es un metal, la reacción es súper exotérmica. ¿Qué significa eso? Que libera mucha energía. Por lo tanto, yo puedo observar cómo aumenta la temperatura de, no sé, de los 20 grados que es ambiental a los 80 en 3 segundos. Y para eso tenemos que tener un buen termómetro, porque si no, de lo contrario se revienta. Otra forma de observar cuando estamos en presencia de una reacción son los cambios de color. ¿Ya? Cuando tú, por ejemplo, el dibujo está mostrando que a una betarraga, que es de color burdeo, morada, intenso, le agregas limón y se decolora. ¿Ya? Al huevo, cuando lo pones en un sartén a freír o a calentar, ¿qué le pasa a la clara? Cambia de color. Al cambiar de color me está indicando que hay una reacción química. Y si es a través del fuego, del limón o del vinagre o de otra sustancia química, con mayor razón. Y por último, a veces las reacciones entre sustancias producen un precipitado. Los precipitados generalmente son sustancias insolubles en agua. Entonces, por ejemplo, yo puedo dar óxido de calcio y lo mezclo con CO2, es decir, lo soplo, tal como está mostrando ahí la imagen, lo soplo, eh, puedo producir una sustancia blanca que se llama carbonato de calcio, que es lo mismo que el sarro le pasa a la tetera o al hervidor en tu casa. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Si
Miren, solamente en el libro están mencionando la existencia de las ecuaciones. Nos dicen que las reacciones químicas se representan con ecuaciones. Nosotros las vimos también en el primera unidad, pero ahora les puse una lámina para que lo pudieran observar. En todas las reacciones químicas yo debo escribir una ecuación. La ecuación tiene sustancias que están al inicio, que son los reactantes, que en este caso están a la izquierda, y sustancias que están a la derecha de la flecha, que son los productos. Tanto los reactivos o reactantes como productos existen números. Los que aquí están en verde se llaman coeficientes, que son los que ayudan a balancear la ecuación. Y los que están encerrados en un círculo negro, que se llaman subíndice, son números que son propios de la fórmula y del compuesto, por lo tanto no los puedo cambiar. Y esos también se llaman coeficientes, pero aquí le pusimos subíndice para no producir confusión. Entonces, así vamos a escribir siempre una reacción química, como esta ecuación que está aquí. ¿Cómo la leo? Dice, ¿dos qué? Dos moléculas de H2O se combinan con una molécula de O2 y la flecha me indica que voy a producir dos moléculas de H2O, que es agua. Así se lee y se entiende, ¿ya? Y además la flecha me indica en qué sentido va la reacción. Si volvemos al libro, en la página 87, nos presentan la clasificación de las reacciones según la energía. ¿Ya? Según lo que pase en una reacción, vamos a tener energía que entra o se absorbe y energía que la misma reacción produce. Según sea el caso, entonces vamos a tener reacciones exotérmicas cuando se produce energía y reacciones endotérmicas cuando se absorbe energía. Pero aquí quiero ser bien claro en decirles que la energía no es lo mismo que la temperatura. Existen diferentes tipos de energía. Ahí les puse una lámina, ¿cierto? Para que puedan recordarlo. En la página 87 nos mencionan algunas, pero siempre es bueno tener claro que existen muchos tipos de energía. La energía no tiene una definición exacta, pero siempre en los libros uno encuentra que dice que es el que provoca, es el factor que determina que un cuerpo cambie o haga un trabajo, porque ese trabajo puede ser cambiar de posición, cambiar de forma, transformarse en otra cosa, hacer un trabajo. ¿Ya? Pero en el fondo lo que yo necesito es que tú entiendas que la energía es, ¿cierto?, la capacidad que tienen las sustancias para transformarse en otra cosa. En cambio, la temperatura es el movimiento de las moléculas, es decir, qué tan rápido se mueven las moléculas dentro de un compuesto o dentro de una sustancia, ¿cierto?, para generar cierta temperatura. Por lo tanto, la temperatura la mido con un termómetro, en cambio la energía la tengo que medir con un aparato que se llama calorímetro, que no tenemos aquí en estos momentos, pero en el laboratorio yo tengo, en algún minuto se los voy a mostrar. ¿Ya? Dentro de la temperatura existen 3 escalas para medir temperatura. Está la escala Fahrenheit, que es la escala americana, norteamericana, anglosajona. Está la escala Celsius, que es la que usamos en Latinoamérica, y está la escala Kelvin o la escala absoluta, que es la que se usa principalmente en los trabajos científicos o en los laboratorios o en la industria. Existen relación. ¿Ya? Quiero que intenten de alguna manera hacer algunos ejercicios y por eso les voy a proponer algo aquí. Transformar Celsius en Kelvin y Fahrenheit. Es decir, existen 3 fórmulas o 2 fórmulas matemáticas que me sirven para hacer la transformación. Si tú miras en esta lámina en el lado izquierdo, dice, para convertir de Kelvin a Celsius. O sea, si yo tengo o me dicen
que la temperatura Kelvin de ebullición del agua es de 373 grados Kelvin o 373 Kelvin, para transformar eso en Celsius le tengo que restar 273, que es el factor de conversión. Entonces me queda en 100 grados Celsius. Al revés, si me dicen que la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar es 100 grados Celsius, ¿puedo transformar esa temperatura en Kelvin? Sí. ¿Qué tendría que hacer? Sumarle 273 y por lo tanto la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar serían 373 Kelvin, que es equivalente a los 100 grados Celsius. ¿Ya? Ya. También están los Fahrenheit. Y los Fahrenheit son los que están ahí mencionados. En la última, en el lado izquierdo, la fórmula número 3 dice que los Celsius es igual a 5 novenos, es decir, la fracción 5 novenos, por la diferencia entre Fahrenheit menos 32. Recuerden que yo entiendo que de repente las matemáticas son complejas, pero si tengo una fórmula matemática, recuerden que la fórmula te dice orden y resuelve de esta manera. Entonces, tomo los Fahrenheit, le resto los 32 unidades y el resultado lo multiplico por 5 novenos. Recuerden que 5 novenos es 0,5 aproximadamente. ¿Ya? Pero uno lo puede calcular, pero eso es lo que interesa. Entonces en el ejemplo dice, la temperatura corporal de un ser humano es de 36,5 grados Celsius. Ya forma esta temperatura en Kelvin. ¿Qué tendría que hacerle a eso según la fórmula? ¿Sumarle 273 o restarle 273? Ya, bien, eso lo tienen que ver ahí para que lo resuelvan. Después, transforman los 36,5 grados Celsius en Fahrenheit. ¿Qué habría que hacer ahí? Tendríamos, ¿cierto?, que pensar en lo que está trabajando, perdón, lo que está planteando la fórmula. No trabajando, lo que está planteando la fórmula. ¿Ya? Y ahí, después, ¿cómo te va? Te dejo ese desafío. Ya van dos. Uno, que investigues cuáles son los 5 estados de la materia, ya por si no lo sabes, y intentar, ¿cierto?, hacer estos ejercicios. Y ahí, ya. Miren ahora, en la página 87 nos muestran la clasificación de las reacciones según la energía. Y tengo energías endotérmicas, donde la energía se absorbe, y tengo energías, ¿cierto?, reacciones químicas donde la energía se libera, que son las exotérmicas. Si yo los llevo a un gráfico, es lo que aparece ahí. Miren. ¿Se ve muy complicado el gráfico? No, ¿cierto? Si yo miro, en el eje vertical, que es el I, dice entalpía, que es sinónimo de energía, porque ese es un concepto físico, ¿ya? Y abajo, donde dice en el eje X, dice transcurso de la reacción, o sea, el avance. Se fijan que los reactivos en el gráfico de la izquierda, donde dice reacción exotérmica, los reactivos están mucho más arriba que los productos. Ya, ¿qué significa eso? Que cuando yo hago reaccionar, ¿cierto?, los reactivos, voy a producir tanta energía que se va a producir una diferencia. Es decir, supongamos, voy a gastar 10 monedas para que esta reacción funcione, y una vez que funciona, me va a producir 20 monedas. Por lo tanto, ¿cuánta energía produjo? La diferencia. 20 menos 10, 10. Perfecto. Miren el gráfico a la derecha, dice reacción endotérmica. Son las mismas variables, el mismo esquema, pero está como al revés. Los reactivos están muy abajo y los productos están muy arriba. O sea, para que esta reacción funcione, voy a gastar 10 monedas, ¿cierto? Pero lo que me va a producir van a ser 5 monedas. Por lo tanto, hay una diferencia de 5, pero no ganancia, sino que más bien una pérdida. Por lo tanto, endo significa hacia adentro y eso significa hacia afuera de la reacción. ¿Ya? Pero eso es lo que, por lo menos en la página 87, en términos concretos, aparece. ¿Ya? Por último, hagamos una pequeña síntesis, porque en realidad no los quiero marear con más información. Es cuestión de que ustedes lean el libro nomás. Cualquier duda me tienen que
preguntar y enviar, ¿cierto?, a mi correo. Recuerden, sergiogarrido@cmsh.maristas.cl, ¿ya? Para que yo pueda atender sus consultas. En síntesis, necesito 5 ideas principales. 1. La reacción es un cambio químico. 2. Las reacciones se escriben con ecuaciones. 3. Yo reconozco las reacciones con 5 efectos, ¿ya? Luz, burbujeo, energía involucrada, cambios de color y precipitado. D, según la energía, se clasifican en endotérmica y exotérmica. Y la letra E, la temperatura y la energía, son conceptos distintos. Esas son las ideas con que quiero que se queden de esta clase, con respecto a las reacciones químicas, ¿ya? Y para que me demuestres si lograste comprender lo que está en el libro, lo que resolviste y lo que yo te acabo de explicar, necesito que me demuestres lo que sabes o aprendiste en esta clase respondiendo a esa pequeña pregunta. Dice, aplicar. Al oler un trozo de carne, guácatela, todos hemos hecho eso en algún minuto, Diego se dio cuenta de que estaba descompuesta. ¿Cómo le explicarías a Diego el tipo de cambio que sufrió la carne? Buena pregunta, ¿ya? Sin más que molestarlo, espero sus respuestas del ticket de salida. Solo el ticket de salida, mándenme la foto, por favor, con su respuesta. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima semana. Bienvenido a esta fase 2. Conéctense, no se queden atrás. Manden sus tickets de salida, sus preguntas y sus inquietudes. Como siempre, un placer. Nos vemos. Que estén bien. Saludos a todos.